El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13, titulado Hombres Ordinarios, celebrado el 26 de abril del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Aquí en el libro de Lucas, en esta ocasión, en esta noche, vamos a hablar de hombres ordinarios. Así se llama el estudio. Hombres como tú y como yo. Constantemente tenemos una imagen equivocada de los santos de Dios. Y vamos a una iglesia y vemos una imagen de San Pedro. Que bueno, no es la imagen de San Pedro porque ve tú a saber cómo era él. Pero a alguien se le ocurrió, ¿verdad?, pintarlo de esa manera. O muchos otros hombres que finalmente se dedicaron con gran fuerza a las cosas de Dios y que ahora se les tiene en una estima especial. Inclusive se les canoniza, dice la palabra, ¿no? Y entonces son santos o beatos, sí. Si son un poquito menor, porque no hizo tanto como el otro, no llega a ser santo, nada más beato. Pero eso está equivocado, porque si tú ves a estos hombres de Dios y lees en la Biblia lo que pasó en sus vidas, son hombres ordinarios, ordinarios como tú y como yo, pecadores que necesitaron la realidad de un Salvador para sus vidas, también con muchos problemas, con un gran vacío, que finalmente atendieron lo que Cristo les decía para seguir a Cristo, porque tenían muchos problemas. Entonces no nos vayamos con esa noción equivocada de que nosotros pues nunca podríamos hacer lo que hizo San Pablo, porque Dios en este siglo quiere que tú hagas lo mismo que Él hizo. Y si Dios lo hizo en una persona tan pecadora y tan terrible como Pablo, que antes era Saulo de Tarso, pues lo puede hacer también contigo. Y eso me da mucho aliento a mí, porque yo al ver mi vida y ver lo terrible que soy, digo, pues yo creo que Dios no me puede utilizar a mí nunca. Mira nada más el personaje que soy yo, pero al leer pasajes como el que vamos a ver en esta ocasión y en las siguientes semanas, me da mucha esperanza, porque veo que Dios sí me puede utilizar a mí. Y salgo con gran motivación, como lo hice esta tarde, de ir y hablar de Cristo y decirle a las personas, aunque no me hagan caso. Esta semana invitamos a una pareja a cenar con nosotros este viernes. Y bueno, no creo que vaya a suceder porque no me ha contestado nada. Y mañana es viernes. Pero eso no nos desmotiva. En realidad no hay ningún problema, pues buscaremos a otra, ¿no? Y eso quiero que también lo hagas tú. Estamos en Lucas capítulo 6, en los versículos 12 y 13, para hablar en las siguientes semanas y en esta noche de hombres ordinarios. 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Bueno, como que va a ser una introducción a estos hombres. Vamos a ver sus vidas, vamos a ver su personalidad, a estos hombres ordinarios que Cristo seleccionó para que fueran sus discípulos. Y es muy importante ver que Dios siempre ha escogido para hacer sus cosas extraordinarias a hombres muy ordinarios. Él no escoge a reyes, aunque podría hacerlo, gobernantes, grandes sabios, sino dice la Biblia que escoge a lo débil del mundo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios
1:26, que dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios siempre ha usado esta fórmula. Y podemos ver en la Biblia cómo Él escogió a un hombre que se llamaba Abraham. Abraham, que viene a ser el padre del pueblo judío, un hombre idólatra, como lo podemos leer en Josué 24:2. No era un hombre especial, al contrario, era un hombre realmente con muchísimos problemas en su vida personal. Josué 24:2 dice así: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces vemos a Abraham, un idólatra, y él fue el padre de Israel, y después Dios lo ha utilizado para ser espiritualmente el padre de todos los cristianos, según dice allí en Romanos. José es un esclavo allí en Egipto, y Dios lo levanta a ser el ministro, el segundo más importante de los egipcios, ¿sí? Y Dios hace eso con él porque él quería agarrar también a un donadie para sus planes muy, muy especiales. Porque utilizó a José, que le dice José el soñador, para que más o menos entiendas un poquito de la historia si no la has leído. Pero él viene a ser muy importante para preservar al pueblo judío durante esos 7 años de gran hambre que hubo en la tierra. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal, le dice José a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El pueblo judío no se muere de hambre porque José pues era el segundo más importante de Egipto y les puede dar de comer durante ese tiempo de gran tragedia económica en Egipto, ¿sí? O Moisés es un asesino. Moisés mata a una persona ahí en Egipto y tiene que correr porque lo está buscando para matarlo el faraón, ¿verdad? Y sin embargo Moisés viene a ser una persona importante que Dios escoge para ser el gran caudillo de Israel y sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Hechos capítulo 7, versículo 34. Hechos 7, 34. Dice así Hechos 7:34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, dice Dios, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y vemos como Moisés, que si tú has leído todo el libro de Éxodo, ahí ves la historia de cómo Moisés redime, saca de esclavitud al pueblo judío de Egipto. Rahab la prostituta, que es de un pueblo terrible que vive allí en Jericó y que Dios la usa para que los judíos entren a Jericó y puedan vencer a ese pueblo. Y además ella viene a ser ascendente o ascendiente, no sé cómo se diga exactamente, en la genealogía de Jesús. Ella misma, una mujer pues con muy buenas credenciales, pero viene a ser la tatara abuela de Jesús, ¿sí?
Inclusive si tú lees la genealogía que está en el libro de Mateo capítulo 1, ahí se nombra a 4 mujeres dentro de la genealogía de Jesús. Pues son puros hombres, pero nombra mujeres, y las 4 eran terribles. Tamar, una historia terrible. Ruth, una moabita. Esta mujer, Rahab, una prostituta. Y es que Dios utiliza lo más bajo para avergonzar a lo más alto. A lo más alto según el mundo, ¿verdad? Porque tampoco son más altos, son igual de bajos. Aquí no hay más que puros pecadores. David, el gran rey David, que viene a ser de un muy humilde pastor al gran rey David de Israel. Pero que también sus trapitos sucios tenía, ¿te acuerdas? Porque se mete con una mujer sucede que es la mujer de su mejor amigo. Y luego para cubrir su pecado va y de una manera encubierta mata al amigo. Y tú dices, oye, ¿cómo es posible? Y sin embargo, Dios usa a David. Entonces Dios tiene siempre esta fórmula de estar usando personas ordinarias, pecadoras, para las grandes cosas que tiene Dios. Juan el Bautista, un hombre que ni siquiera se vestía bien y que comía langosta ahí en el desierto y no sé qué. Y Jesús dice, no ha habido nadie más grande que este hombre. Nadie, parece ser. Mateo 11:11. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero es el más pequeño en el reino de los cielos. El más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Pero hasta el tiempo de Juan el Bautista, este es el más grande, dice Jesús. Y realmente, pues, no son los estándares del mundo. Los estándares del mundo es ¿cuánto no tienes, Roberto? Dame tus credenciales. ¿Cuántos títulos tienes? ¿Cuántas medallas tienes? Entonces sí, muy bueno. Pero eso no es como Dios mueve sus cosas, ¿no? Jesús usa el mismo método, usa la misma fórmula para seleccionar a sus discípulos. Gente común y corriente. Inclusive un poquito más abajo del estándar que tú podría ser. Ninguno de ellos le darías tu chamba ahorita, ¿no? Ni de portero por allá o lo que sea, para nada, porque no tendrían las calificaciones. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. ¿Qué quiere decir eso? No sabían ni siquiera leer ni escribir. Y del vulgo, ahí de lo peor, ¿no? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces vamos a ver cómo Jesús va a seleccionar a estos 12 que finalmente transforman la historia del mundo. Porque no hay una historia, no hay una serie de eventos más marcadores en la historia del mundo que el inicio del cristianismo allá en el primer siglo, bajo estos hombres. Pues vamos a examinar a estas personas que Jesús selecciona como sus discípulos. Y vamos a ver la personalidad de cada uno de ellos. Y la verdad te va a sorprender. Y vas a ir con Jesús y le vas a decir, oye Jesús, ¿cómo es posible? ¿Por qué no seleccionaste algo un poquito mejor? O sea, realmente, pues con los estándares del mundo, pues la hiciste muy mal. Tú no serías un buen director de relaciones humanas, ¿no? Porque pobre fábrica en donde trabajarías tú, pues serían lo peor de lo peor, ¿sí? Pero bueno, Dios tiene sus planes. Él realmente selecciona a estas personas para avergonzar
a los grandes, fuertes del mundo que están igual que ellos. Vamos a ver varias cosas en esta plática preliminar acerca de los discípulos que selecciona Jesús, y vamos a ver 4 cosas. La primera es el entorno general. El entorno general. Dice la palabra de Dios aquí en este capítulo 6 que estamos viendo en Lucas, en el versículo 12 de Lucas 6, dice la palabra de Dios: en aquellos días Él fue al monte a orar. Bueno, pues en aquellos días no está hablando cronológicamente, sino está hablando de la época en donde más o menos se ha estado hablando de la historia de Jesús. Hay una cosa importante en la historia de Jesús que ya podemos ver en el capítulo 5. Hay hostilidad y se está levantando un fuerte rechazo contra Jesús. Los escribas y los fariseos, los hombres importantes religiosos de ahí de Israel, están ya teniendo rechazo para con Jesús. Lo vemos, bueno, pues casi en el versículo anterior, en donde Él les habla del día del sábado, en donde dice que el sábado, que Él es el Señor del sábado y que no el sábado mismo es tan importante. Y entonces dice el capítulo 6, versículo 11, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Sí? Realmente están levantándose ya muchas cosas contra Jesús. Ya lo que hablaba, lo que decía o lo que no decía, ya estaban contra Él. Eso iba a llevar 2 años después a que literalmente lo mataran. ¿Sí? Entonces Jesús sabe esto. Jesús sabe que tiene poco tiempo, que solamente tiene 2 años, 2 años y medio, y entonces tiene que preparar personas que continúen con el trabajo que Él está empezando. ¿Sí? Tiene que seleccionar a sus discípulos. En ese tiempo los maestros, y aún ahora, tienen discípulos, personas a quienes les enseñan para que ellos continúen después con las cosas que están enseñando. Era importante, era apremiante ya que Jesús seleccionara discípulos que tenía que preparar, entrenar para que ellos continuaran con el trabajo, sabiendo que muy pronto Él iba a morir. Era un evento muy importante la selección de estas personas. Imagínate que seleccionara una serie de personas que todas le fallaran. ¡Uy, qué calamidad! Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tendré que venir otra vez a la tierra?, decía Jesús, para empezar de nuevo. No, terrible. No puedo equivocarme en seleccionar a las personas adecuadas. Entonces puso un escritorio grande, ¿verdad? Y si tú puso un anuncio en el periódico: si tú quieres ser discípulo de Jesús, anótate para que te dé una cita, ¿no? Aquí están mis teléfonos, mi correo electrónico, esto, lo otro. Habla con mi secretaria para que te dé una cita. Envíate con tus credenciales. Trae tu currículum, por favor, muy importante. Si no tienes doctorado, ni vengas. Porque no vamos a tener que perder el tiempo con personas que no son calificadas, ¿verdad? No lo vamos a hacer así. Entonces, es apremiante. Tengo que seleccionar bien a las personas. Y dice aquí algo muy importante para nosotros. Dice la palabra de Dios que Él se fue al monte a orar. Qué precioso es que nosotros entendamos que la oración es un instrumento muy poderoso para nosotros. Que cuando tú tienes un problema, que cuando tú tienes una decisión, que cuando tú tienes un evento importante, tú tienes que pasar tiempo en oración, pidiendo consejo, sabiduría, señal de qué es lo que debes de hacer. ¿Y con quién? Con el presidente de la República, con el amigo influyente, no, directamente con Dios.
¿Cuántas veces he oído yo en donde pues, la persona está desesperada porque no ha podido resolver su problema? Y dicen, ya, mira, recurrí a todo, a fulano, el otro, el dinero, fui, hice. Y la verdad es que ya no me queda nada más que orar. Ya no me queda nada. Ni modo, me voy a poner a orar a ver si Dios hace algo. Y está totalmente equivocado. Lo primero que haces, lo único importante que tú haces es pasar tiempo en oración con Dios. Él es el que te va a resolver las cosas según su voluntad. Y Jesús mismo, tan importante, Dios mismo, Él pasa tiempo en oración. Pues cuánto más nosotros no lo necesitamos. Qué importante enseñanza, ¿no? Hay que pasar tiempo en oración. Fíjate lo que dice aquí. En aquellos días Él fue al monte a orar. Y pasó la noche. Pasó la noche orando a Dios. No sé si has tenido tú la circunstancia de que tú dices, yo voy a orar a Dios esta noche. Y te pones a orar fervientemente y piensas que han pasado horas y volteas a ver el reloj y han pasado 2 minutos. ¿Qué más le digo a Dios? Ya no tengo nada que decirle, ya mejor lo voy a cenar. ¿No? Bueno, es que estamos fuera de ejercicio. ¿Qué pasa cuando tú conoces a una persona ahí nueva que acabas de conocer, verdad? No hay nada que hablar con esa persona. Y entonces le dices, hoy está lloviendo, ¿verdad? Y está lloviendo. Pues claro, ¿qué te voy a decir? Pues sí. Muy bien. ¿Qué más le pregunto? ¿Cómo te llamas? O no sé, no tenemos conversación, ¿verdad? Pero si tú pasas tiempo con esa persona, poco a poco hay más y más y más de compartir con la persona, ¿verdad? Así es con Dios. Tú vas ejercitando en la oración y puedes pasar largos tiempos con Él en un deleite, platicando con Dios. ¿Qué sucede? Que Él tiene todo el tiempo del mundo y más para ponerte atención cuando tú quisieras platicar con Él. Jesús se pasa toda la noche orando. Era muy importante la selección de estos discípulos. Nosotros queremos pasar mucho tiempo también orando. Mira, Marcos capítulo 1, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice Marcos 1:35? Dice, levantándose de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces Jesús pasaba mucho tiempo al punto de que toda la noche estaba orando. Y luego al día siguiente dice que se levantaba muy temprano y que pasaba tiempo también en oración. Jesús ponía un gran énfasis en la oración. Había este hombre, ya murió, él fue el padre de la propulsión a chorro. Él hizo los descubrimientos necesarios para que vehículos pudieran salir de la Tierra y pudiéramos llegar al espacio fuera de la Tierra. Un hombre muy importante, Von Braun. Y una vez que llegaba al aeropuerto de Madrid, le preguntaron qué era la actividad más importante que él hacía. Y bueno, pues esperaban que dijera, no, yo paso mucho tiempo estudiando, y no sé qué. Dijo, la oración. Él era creyente y dijo, mira, el tiempo más importante de mi vida es pasar tiempo con Dios. Quiero decirte también que esta fue la primera predicación que yo tuve en mi vida. Yo tenía escasos años y medio en Cristo y yo iba muy contento a mi estudio, eran los miércoles en la noche, en mi propia casa. Y yo llegué muy temprano y me senté y saqué mis notas, saqué un lápiz así como Roberto para apuntar todo porque me gustaban mucho los estudios. Llegó el predicador y me dijo, Carlos, tengo que salir, voy a ir al aeropuerto porque llega una persona que no sé qué, ay, diles algo. Y se fue. Y yo dije, ¿diles algo? ¿Cómo? A ver, ¿qué
Y fue mi primera predicación. Estaba yo leyendo un libro, que todavía lo tengo ahí, muy bonito, que se llama Aventuras en la Oración. Y entonces lo que hice fue compartir lo que yo estaba leyendo en ese libro. Mucho después, cuando ya empecé yo a predicar, ese mismo predicador, estábamos platicando una noche, me dije, ya te tengo que correr porque mañana predico y no tengo nada que predicar. Y me dijo, Carlos, no tienes nada que predicar. La predicación no se predica en una noche. La predicación es una forma de vida. Uy. O sea que te preparas toda la semana estando con Dios, en comunión con Él. Esa es la predicación. ¿Y cómo estás en comunión con Él? Pues no hay nada más que leer la Biblia, en donde Dios habla contigo, y la oración en donde tú hablas con Dios. Y entonces tienes mucho que hablar. No es tanto que estés preparando, claro que preparas, pero no es lo importante. Tu corazón ya está preparado. Imagínate Jesús pasando tiempo en oración con su Padre, preparándose para que al día siguiente Él pudiera adecuadamente seleccionar a estos discípulos. El entorno general. Te pregunto, ¿cómo está tu tiempo de oración? 2 minutos, 3. A lo mejor eres muy buena y dices, no hombre, hoy hasta 4:30. Ojalá y tú pases aventuras en la oración. Número 2, la selección misma. La selección, versículo 13, aquí en Lucas 6. Lucas 6. Y cuando era ya de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Dios mismo, Dios Padre, en respuesta a su oración, le reveló su voluntad sobre quiénes serían sus discípulos. Por lo que cuando ya era de día, fue y los llamó. Fue muy sencillo, porque ya estaba preparado de antemano por Dios. Esta palabra plural, que significa discípulos, es estudiantes, aprendices, personas que quieren aprender de su maestro. ¿Sí? Y bueno, realmente Jesús tenía muchos discípulos. Había personas que lo seguían por todos lados, cientos de personas, y Él escoge solamente a 12 discípulos. Esas serían las personas a quienes Él realmente les confiaría todo lo que Él sabía para que ellos continuaran con el trabajo cuando Él partiera. Ahora, ¿por qué 12? ¿Cuántas tribus había en Israel? 12. Pues como que seleccionó uno por cada tribu de Israel. Y no que en los tiempos de Jesús estuvieran bien distinguibles las tribus, para nada, ya era un menjurje aquello y ya no se sabía de quién era, de qué tribu, no importa, sí, Dios sí sabía. Y entonces Él selecciona a 12 para que fueran sus discípulos. La mayoría ni creía en Él, había muchas personas que lo seguían, pero lo seguían por interés, lo seguían o para encontrarle algo e irse contra Él, pero realmente no personas dispuestas. ¿Sí? La mayoría no estaba así. Juan 6, versículo 63, Juan 6, 63. Bueno, me voy más adelante, versículo 66, después de que Él habla. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque pues, Él pide un costo. O sea, ¿quieres realmente ser mi discípulo? Pues tienes que morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Y la mayoría dice, no, muchas gracias, la verdad es que sí quiero ir a los estudios, pero tanto así como ser fanático, pues no. La verdad es que si
todos los cristianos somos fanáticos. ¿De qué otra cosa hablaríamos? De Cristo. Hay que seguirlo a Él. Pero la mayoría no lo seguía porque no eran cristianos. Y Él selecciona a 12 discípulos. Más adelante, Él les recordaría a los discípulos que Él los escogió a ellos, no ellos a Cristo. No creas tú que ellos vinieron, ay, por favor, seleccióname a mí para que yo vaya contigo. Para nada, ¿eh? No. Él fue y Él seleccionó a quien quiso. Vamos a leerlo, está en Juan 15, 16. Juan 15, 16. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Emma, qué bonito versículo. Carlos, no es cierto que tú andabas buscando a Dios y desesperadamente querías tú ser cristiano. Pura nada. Yo fui y te tuve que apretar el pescuezo para que vinieras. Yo te escogí a ti. Y estoy muy agradecido a Dios porque exactamente eso fue lo que me pasó a mí. Seguro que te pasó lo mismo a ti, porque aquí lo dice. Es Él el que va y selecciona a quien Él quiere. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque le digo, Dios, ¿por qué yo? ¿Sí? Cuando hay tantas personas mejor, más capacitadas, y yo inclusive estaba en contra de ti, pero tú me hiciste que yo viniera a ti. Y durante estos 30 y tantos años que llevo con Cristo, 34 ya, pues la verdad ha sido una vida abundante. Algo maravilloso de lo cual yo estoy muy agradecido con Dios. ¿Qué hubiera pasado contigo si Cristo no hubiera hecho lo mismo que hizo con Mateo? ¿Te acuerdas qué hizo con Mateo? Que pasó por ese banco de los tributos y nomás le dijo, sígueme. Oye, yo que fue, que espérame, que... sígueme. Dice que Mateo no abrió la boca, se levantó en ese instante y totalmente hipnotizado dijo, aquí estoy. ¿Sí? Pues qué maravilloso que nosotros, cada uno de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hayamos tenido la misma experiencia. Él me seleccionó a mí. Hay un himno muy bonito que está en inglés, no está en español, y lo quiero traducir, ¿no? Cuando Cristo va pasando y uno le dice, no pases sin mí, seleccióname a mí, llévame también a mí. ¿No? Una persona rogándole a Dios que por favor yo también quiero, ¿no? Pero en realidad no es así, Él es el que selecciona. Tú y tú y tú, síganme. Ahora, ¿por qué yo? No sé, no tengo la menor idea, pero no pregunto por si se equivocó. Yo digo, aquí estoy. Maravilloso Dios. Yo sí quiero. Y me da muchísimo gusto. Ahora, Dios los selecciona a ellos, los va a comisionar mucho más adelante. Inclusive aquí en Lucas, estamos en el capítulo 6 de Lucas y vamos a ver que los comisiona hasta el capítulo 9, realmente mucho más adelante. O sea, los manda a hacer algo para Cristo. Capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Mucho más adelante. Dios me seleccionó a mí y me dijo, sígueme. No me dijo qué iba a pasar. Carlos, quiero que empieces a predicar. Quiero que dejes esto. Quiero que sigas aquello. Yo voy a cambiar tu vida y te voy a dar una vida maravillosa. Y vas a ir al campo misionero, vas a ir hasta Pachuca a predicar también allá. Bueno, no solo me lo dijo al principio, sencillamente me dijo, sígueme. Pero qué bonito ha sido el haber seguido todos estos años a Jesús. Nunca pensé que hubiera tanta vida abundante, la verdad, ¿no? Pensamos a veces que el mundo ofrece mucho, no es cierto, el mundo es un ladrón, ofrece mucho, no te da nada. Cristo
Él sí que ofrece y Él sí que da. Y lo ha hecho ciertamente, ciertamente en mi vida. Gracias, Dios. Y ahora queremos nosotros proyectar ese agradecimiento viviendo para Él. ¿Verdad? No es gracias Dios y luego no hago nada. No, úsame a mí. Yo quiero predicar, yo quiero decirle a fulano, quiero decirle al otro. Todos tienen 60 problemas. Y si tú me escogiste a mí, pues lo menos que puedo hacer yo es ir y predicar tu palabra. A lo mejor no hablo muy bien, a lo mejor no me sé tanto de la Biblia, no importa. Pero yo quiero seguirte a ti. Como dijo allá en Lucas 9:57, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Y yo lo hice. Yo no tenía la menor idea dónde encontrar el Evangelio de Juan Tere. No sabía dónde estaba, pero yo estaba hablando de Jesús. Y yo les decía, pues no sé mucho, pero vente conmigo, vamos a los estudios para que veas qué bonito es esto. ¿Sí? Y así. Entonces no es cuánto sabes, sino más bien qué haces con lo que sabes, aunque sea poquito. Queremos ser todos predicadores de Jesús, habiendo sido seleccionados. Pues aquí Dios seleccionó a estas personas, a estas 12 personas. Y vamos a ver ahí las listas de estas 12. Están en Mateo, están en Marcos y están en Hechos. Te voy a dar las citas si las quieres apuntar, no lo vamos a leer. Mateo 10, del 2 al 4, ahí está la lista de esos 12. Y luego en Marcos 3, 16 al 19. Y luego en Hechos 1, 13. Siempre iguales, con una excepción. Ya en Hechos ya no está Judas Iscariote, ¿verdad? Pero fuera de eso, ahí está. Y ¿Hechos qué? son Hechos 1, 13. Son 3 grupos de 4 personas. 12. ¿Y por qué son 3 grupos de 4 personas? Porque aún Jesús solamente podía pasar enseñanza a unos cuantos. Tenía 12 nada más. Se concentró en el primer grupo de 4, muchísimo, y sabemos mucho de ellos. El segundo grupo de 4 ya no sabemos tanto. Y el tercer grupo de 4, pues quizá los nombres y hasta ahí. ¿Sí? Y así vemos como Cristo hace un trabajo muy individual, con unas cuantas personas, pero esas personas iban a tener después otras personas, y se iba a ir multiplicando el cristianismo. Cada uno de estos grupos empieza siempre igual, como con un líder. El primer grupo con Pedro, el segundo grupo con Mateo, etc. ¿Sí? 12 personas. Si yo te pidiera aquí que me dieras las 12 personas, que me dieras sus nombres, estoy seguro que no me los das. ¿Por qué? Porque los últimos 6, los últimos 4, pues ya no sé nada. ¿Qué sé yo de Simón el Celote? Pues nada. Que era un rebelde, eso sí, que era un rebelde caudillo de los que iban y mataban gente de los romanos, es todo lo que sé. Pero ya no sé nada más. En cambio de Pedro, pues sé muchísimo, ¿sí? Porque Jesús realmente se concentró con mayor énfasis en el primer grupo. El primer grupo consistía en 4 personas, 2 pares de hermanos. Pedro y su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo, hijos de Zebedeo. Y esos son los 4 hermanos, Jacobo y Santiago. Santiago y Jacobo, no entiendo muy bien, pero es la misma persona, ¿eh? Es el mismo nombre. ¿No creas tú que se llamaba Jacobo Santiago, Santiago Jacobo? No sé, no entiendo, pero es lo mismo, Santiago y Jacobo. Y entonces eran 2 pares de hermanos. Y además lo seleccionó, pero lo fue seleccionando poco a poco. Ese primer grupo fueron los primeros que seleccionó. Lo podemos leer aquí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, en el versículo 35. El siguiente día estaba otra vez Juan y 2 de sus discípulos. Juan el Bautista, él no fue apóstol. Juan el Bautista era primo de Jesús y muere muy temprano en el ministerio de Jesús. Y a veces lo confundimos con Juan, el que escribe el Evangelio de Juan. Hay que tener cuidado y como que Dios también nos hace que estudiemos la palabra para entenderla. Entonces este no es Juan,
el apóstol, sino es Juan Bautista. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Le oyeron hablar los 2 discípulos de Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Son los primeros 2 que Jesús selecciona como sus discípulos. Entonces está Pedro, Andrés, Juan y Santiago, el segundo grupo, Felipe, Bartolomé, que también se llama Natanael, que lo vemos aquí en Juan 1, Mateo y Tomás, ya van 8. Y el tercer grupo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas Iscariote. Y me faltaba otro Judas que no lo puse aquí. Judas, hoy ya tengo hijo de quién. Son los 12. La semana pasada, la semana entrante va a haber una prueba. Y te voy a ver cuánto te sabes, Lupita. Y el que no se lo sepa, fuera. No, me cierto. La verdad es que no. ¿Verdad? Pero bueno. No, pero tú sí te lo sabes, ¿no? Ahí está la cancioncita que tenemos de Natal. Y entonces ahí, ¿verdad? En el reino, ahí te aprendes todos, no sé qué, no sé cuánto. ¿No te acuerdas? Muy bien. Entonces, todos venían de fondos diversos. Y entonces, de alguna manera, sí tenían mucha motivación, eran gente muy energética. Dios los seleccionó para eso. Y todos sus fondos diversos, que se hubieran matado entre sí si no fuera por Cristo. Imagínate Simón el Celote con Mateo el publicano. Este cuate matando a todos los que trabajaban para los romanos. Y Mateo, recaudador de impuestos, traidor, y que dice: no, mira lo que hubiera pasado ahí. Pero no, parece que nunca se pelearon. No sé por qué no lo decían. No tengo la menor idea. Pero bueno, ellos 2 eran los discípulos. Todos de Galilea. Galilea era lo peor, ¿eh? Si tú eres de Galilea, Marta, la verdad, ni te saludo. Porque, oye, ¿quién quiere saludar a los galileos? ¿Sí? 11 eran los galileos, con una excepción. Una persona digna. ¿Quién era la excepción? Que no era de Galilea. Viene de ahí. ¿Cómo? Judas Iscariote, claro, él era de Jerusalén. El único que realmente valía la pena. Los demás eran de Galilea, ¿sí? Pero todos tenían fervor, todos tenían devoción y estaban rápidamente fascinados con Jesús. Número 3, el llamado, ¿sí? En donde dice: llamó a sus discípulos, los llamó apóstoles, los llamó embajadores, mensajeros, con la autoridad de aquel que los envía. Bueno, David, tú sabes que le propuso matrimonio a Abigail, ¿verdad? Él mandó mensajeros para proponerle, en nombre de David, matrimonio a Abigail, allá en 2 de Samuel, ¿sí? ¿Y qué hace Abigail? Abigail, dice la palabra de Dios, que le lava los pies a los mensajeros. O sea, son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque vienen con la autoridad de aquel que los envió como mensajeros, ¿sí? Entonces ella pues sabe que son personas importantes que vienen de parte de su Señor, ¿sí? Así también estos son apóstoles que vienen en nombre de Jesús mismo. Y vienen primero que nada a prepararse con Él. Y Él empieza realmente a traerlos y a que vivan con Él. Y luego los enviaría a hacer diferentes cosas. Claro, la selección iba a ser lo primero, pero después vendría la preparación, y después de la preparación vendría la predicación. Primero a los judíos y luego a todo el mundo. ¿Sí? Así es. Número 4, la importancia de estos hombres. Bueno, pues
yo creo que no tengo que hablar mucho de la importancia, porque ellos son los pilares del cristianismo. Ellos, Dios los utilizó para que se escribiera la Biblia, ¿verdad? Y ellos empezaron a hablar de las doctrinas del cristianismo que habían recibido directamente de Jesús. Y sí es una pena que pues, no conocemos a la mayoría de ellos, porque conocemos a 3 o 4 y a los demás pues ni sus nombres conocemos. Pues muy mal, porque deberíamos de darle honor a cada uno de ellos por ser los pilares del Evangelio. Tomás, por ejemplo, si yo te digo que quieres Tomás, me dice, sí, claro, el incrédulo, aquel que le dijo a Jesús, pues si tú no te presentas, no, le dijo a los otros discípulos, ¿verdad? Bueno, no es cierto, él no fue incrédulo, sino que en esa ocasión tuvo su duda, ¿verdad? Pero hay que ver quién es Tomás y cómo Dios realmente utilizó grandemente a estos hombres. Todos merecen respeto por su ministerio, todos tendrán honor en la eternidad. Apocalipsis 21, 14. Apocalipsis 21, 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así es. Entonces son muy importantes y son muy importantes por 6 razones. Porque son el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Vamos a leer Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 2. Recibieron revelación de Dios. Hechos 2:42, por ejemplo. Hechos 2:42. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. 3. Son los edificadores de la iglesia. Ellos edificaron la iglesia. Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vidas ejemplares sería otra razón, porque después de que recibieron a Cristo, sí empiezan a tener, tarde o temprano, vidas ejemplares. Inclusive esos 11, Juan, el apóstol Juan, todos los demás mueren martirizados por su fe, todos los demás. Inclusive dicen que Pedro murió crucificado de cabeza en Roma, porque él no quiso morir de la misma manera que su Señor. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Veamos la vida de estos hombres e imitémosla. Otra razón es porque Dios les dio gran poder para hacer señales y prodigios, para hacer milagros que confirmaban que ellos tenían la autoridad de Jesús. Segunda de Corintios 12:12. Segunda de Corintios 12:12. Dice Segunda de Corintios 12:12. Con 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y poder, eso ya lo grandemente bendecidos. Es la siguiente razón. Ellos tuvieron una gran bendición de Dios que después, la recibiríamos nosotros. Lucas 18, 28 al 30. Lucas 18, 28
déjame ver, Lucas 18, 28 al 30. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Pero hay una cosa muy importante que no debemos de olvidar. Ellos, Emma, no fueron perfectos, ¿no? Para nada, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué gran alivio!, ¿no? Porque, pues, entonces yo me puedo identificar, porque ¿sabes qué, Mina? No sé si sepas, pero yo no soy perfecto. No le digas a nadie, pero es así, ¿no? Sino que fueron gente ordinaria, gente común y corriente como tú y como yo, que se les olvidaba dónde estaba la pasta. ¿Dónde dejaste la pasta de dientes? Ay, la he buscado toda la mañana. Igual, ¿sí? Igual que nosotros, ¿verdad? Y se le rompía la agujeta. Ay, ya se me rompió, tengo que ir a comprar otra porque... tío, ¿no? Se me olvidó el lápiz, no llené de gasolina el coche, oye, me quedé tirado, bueno, no tenía el coche, pero bueno, cosas así, ¿no? Hombres, tú y como yo. Pero más que eso, fíjate, algunas de sus no muy buenas cualidades. 1, tercos y sin entendimiento espiritual. ¿Qué tercos eran, Tere? Ay, estos hombres, Jesús decía, ya estoy harto de estos cuates. Yo no sé por qué los seleccioné. Imagínate que dijera eso a nosotros, ¿no? Qué bueno que no nos dijo de ellos, porque quiere decir que no lo hace conmigo tampoco, que soy bastante terco. Mateo 15, 16. Mateo 15, 16. Jesús les dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento, porque no entendía nada, ¿sí? Así como yo, más o menos, ¿sí? 2, sin humildad. ¿Tú crees que eran humildes? Así los grandes apóstoles, pura nada, eran súper orgullosos, egocéntricos, soberbios, o sea, eran unos tipos que, la verdad, tú ni te asociarías con ellos, ¿verdad? Marcos 9, 33 y 34. Marcos 9, 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mejor. Imagínate qué conversación. Roberto, realmente, perdóname que te tenga que humillar, pero yo soy mejor que tú. Y él dice: no, hombre, ¿qué te crees? Si no sabes, yo ni... Así, qué absurdo. Esa es la clase de conversaciones que tenían estos hombres, los discípulos de Jesús. Para que te des un quemón. 3, débiles en la fe, porque estaban dispuestos a morir por Cristo. Yo, Cristo. Y en la primera de cambios son los primeros que corrían, ¿no? Mateo 8, 25, entre muchos versículos. Mateo 8, 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Estaba hundiendo la barca de los pescadores profesionales, imagínate. Pero bueno. Y les dijo: ¿por qué tenéis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Tú te acuerdas cuando Pedro dijo: yo, Señor, yo voy a morir por ti? Pedro, antes que cante el gallo, me abraza y me dice: ¿yo? ¡Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo? No, para nada, qué bien que lo hizo. Así es, ¿sí? Entonces, además, cobardes. Eran una bola de cobardes, ¿sí? Marcos 14, 50. Marcos 14, 50. Dice Marcos 14, 50, precisamente creo que es lo que estamos hablando. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde están, muchachos? Échenme la mano aquí, bola de montoneros. No había nadie que ayudara. No, Hasta que han ido que todos. lo siguieron, Pedro, ¿no? Habían 2 discípulos que lo siguieron, ¿no?
No, pero de lejos, para que nadie viera. La verdad, todos tenían mucho miedo de que, bueno, los agarraran ellos también. No, vámonos. ¿Sí? ¿Para qué compré estos tenis de, no, yo, órale? Y corrieron, ¿verdad? Eran tenis Nike. Sí, así es. Y sin ningún poder, no tenían ningún poder. Mateo 17, 19. Mateo 17, 19. Dice aquí Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? No podemos hacer nada. Pues porque no tenían ninguna fe. Y es que es lo que les dice Jesús. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, pues Jesús tuvo que transformar a estos hombres mucho después para que hicieran grandes proezas para Dios. Pero bueno, yo me identifico con ellos, ¿no? Qué bonito, porque digo, ay, qué bueno que ya más o menos estamos en el mismo nivel. Si Dios los utilizó a ellos, pues me puede utilizar a mí. La verdad es que no estaban calificados para nada. Dios usa gente ordinaria, y lo vemos por toda la Biblia, lo vemos con estos hombres. ¿Sabes que Noé era un borracho? Después del diluvio, lo vemos en el capítulo 9 de Génesis, se emborracha. ¿Cómo es posible? Ay, Noé, no, te va a ver la gente. Pues con razón nadie se subió al arca. ¿Quién dio esto? Abraham era un mentiroso. Le dijo a su mujer: no les digas, diles que eres mi hermana. Porque tuvo miedo de los egipcios, porque ella era muy bella, ¿no? Jacob era un engañador, que se la pasaba engañando gente, ¿sí? ¿Cómo? Sí, Jacob quiere decir engañador. Engañó inclusive a su propio futuro suegro. Y bueno, el otro era igual de engañador, y entonces ahí tuve un curso no de memorización, sino de engañación. No sé cómo. Moisés, asesino rebelde. ¿Sabes que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Ya lo vimos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque era un rebelde, se rebeló contra Dios, y Dios dijo: ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. Ay, ¿para qué seleccionar a Moisés? No entiendo. Señor nunca aprendió. No es cierto, pero Dios usa a toda esta clase de gente. Aarón, un idólatra, hizo un becerro de oro. El sacerdote de Dios, ¿cómo es posible? David, bueno, pues ya sabemos de David, ¿verdad? Asesino desleal, mató a su mejor amigo. Jonás le dijo a Dios: yo no voy a predicar a Nínive. ¿Cómo crees que voy a predicar a Nínive? Y entonces tuvo que mandarle un gran pez para que se lo tragara y para que hiciera mil cosas, y finalmente sí fue a Nínive. Y bueno, un gran predicador, pero no quería ir. Fíjate nada más. Pablo dice aquí: no hay más grande pecador que yo. ¿Por qué? Porque yo fui perseguidor de la iglesia. Porque yo, Saulo de Tarso, mataba a los cristianos. ¿Sí? Y sin embargo viene a ser el gran apóstol Pablo. Y ahí yo creo que en esa categoría, en esa lista, estamos tú y yo. ¿O no? ¿Sí? Segunda de Corintios 4, 7. Segunda de Corintios 4, 7. Vamos a ver qué dice. Segunda de Corintios 4, 7. Un versículo muy bonito para mí. Pero tenemos este tesoro, el tesoro del Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos adentro algo precioso, pero está en un vaso de barro, que soy yo. Dios utiliza gente como tú y como yo. No a los poderosos, no a los grandes, sino a la basura del libro muchas veces, para avergonzar a los grandes. Pues me parece a mí un estudio realmente muy motivador. Porque muchas veces yo le digo: Dios, ya no voy a predicar. ¿Cómo quieres que yo predique? Mira, te voy a decir lo que hice hoy. Le pegué a fulano.
Le rompí los platos al otro. Y todas estas cosas. ¿Y quieres que yo predique? No lo entiendo. Soy orgulloso, vanidoso. Todo lo oso lo tengo yo. Todo. Hermoso. Y sin embargo Dios dice, todavía no he acabado contigo, pero yo te voy a usar a ti. Para avergonzar a aquellos que dicen que son grandes y que la verdad no quieren nada. Qué bonito. Yo quiero que tú también guardes eso en tu corazón y sepas que tú has sido seleccionado, seleccionada para Dios, por Dios, para que tú vayas y prediques el Evangelio allá afuera. Le digas a la gente que sí hay esperanza, que sí hay solución. Se llama Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Entonces vayamos allá afuera. Vamos a predicar, llévate folletos, llévate tu Biblia, dile a la gente que en Cristo está la salvación. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias, muchas gracias por esta gran motivación, por esta gran esperanza que tenemos de poder ser utilizados por ti. En medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Gracias, Señor, gracias por las oportunidades que me has dado de hablar de ti en esta semana y que me puedas dar, que me des muchas más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.